Capítulo 3. El 31 de diciembre desperté sintiéndome pesado y somnoliento. Eran poco menos de las 9 de la mañana y había un calor seco en mi pieza. Me levanté, abrí la ventana, me vestí con la ropa del día anterior, armé la cama y fui a prepararme desayuno. Mi madre ya estaba levantada y desayunando. Me preparé algo rápido y la acompañé. Entonces, con tono de querer decirme algo, mi madre me dijo que su pareja debía estar en Santiago a primera hora del día siguiente porque lo enviarían a la mina. No le habían dado libre para el 1 de enero y, como llevaba poco tiempo en ese trabajo, era mejor que ni reclamara. Ellos viajarían después de almuerzo y pasarían el año nuevo allá. Me invitó a acompañarlos, pero, agradeciendo la preocupación, preferí no. Me preguntó si tenía algún plan para después de las 12. Yo no había hecho planes. Generalmente no me preocupaba de hacerlos, porque siempre salía algo improvisado, pero esta vez no parecía ser el caso. De todas formas, no me importaba mucho hacer o no algo especial para Año Nuevo. Me bastaba con cenar en familia y esperar las 12 para los abrazos. Le dije que no había hecho planes, pero que no me importaba pasar el Año Nuevo viendo televisión. Mi madre, sentida por mi respuesta, me insistió en que fuera con ellos a Santiago, pero preferí no. Alrededor de las 12 del día, me llamó Esteban por teléfono. Resulta que había salido sin llaves y su familia no estaba en casa, así que me preguntó si podía pasar un rato en la mía mientras los esperaba. Le dije que sí. Tuve que ir a buscarlo, porque Esteban no recordaba bien cómo llegar a mi casa. Fui a buscarlo a la plaza de armas y caminamos de regreso juntos. Mientras caminábamos, fuimos poniéndonos al día. Hacía un tiempo que no nos veíamos. Ni siquiera nos habíamos topado en la universidad últimamente. Hablando de la universidad, me contó que no le había ido muy bien ese año. Había reprobado algunos ramos, pero reconoció no haberse esforzado lo suficiente. Esteban estaba pensando seriamente en congelar la carrera. Le pregunté por qué, pero no me quedó demasiado clara su respuesta. Probablemente él mismo no lo tenía claro, o no tenía una buena justificación. Quizá era la influencia de estar viviendo con Tomás. Se lo mencioné. Aproveché de preguntarle por Tomás, con quien también llevaba un buen tiempo sin hablar. Resulta que hacía un par de meses, nuevamente se había salido de su carrera, y ahora estaba trabajando de reponedor en un supermercado en Santiago. Diría que no me sorprendió, pero en realidad sí lo hizo. Que pasara lo mismo cada año solo volvía más descabellada la situación. Cuando llegamos a mi casa, mi madre recibió a Esteban con excesiva cordialidad maternal. Entonces, aproveché de comentarle que Esteban pensaba congelar la carrera. Se lo dije con la intención de que ella le dijera algo. Mi madre tenía esa habilidad que tienen muchas madres de sermonear paternalistamente a cualquier joven que se estuviera descarrilando de alguna forma. No tardó en hacerlo. Mientras mi madre le decía las cosas con persuasivo tono maternal, yo miraba a Esteban asintiendo. Quizá eso era justamente lo que Esteban necesitaba, algo de presión externa. No era que su familia o el resto de sus amigos no se preocuparan por él. No me parecía así, pero me daba la sensación de que todos los que rodeaban a Esteban eran demasiado relajados con ese tipo de cosas. Esteban se tomó bien el sermón. Luego, mi madre le preguntó a Esteban que qué iba a hacer para Año Nuevo. Esteban le dijo que iban a pasarlo en familia. Entonces, mi madre le comentó que yo pasaría el Año Nuevo solo, porque ellos viajarían a Santiago y mis hermanos no estarían. Que mi plan sería pasarlo viendo televisión. Lo hizo para que Esteban me invitara a pasarlo con él. Me incomodó que hiciera eso, pero logró su cometido. Esteban al tiro me invitó a pasarlo con ellos. Al principio me negué, no quería incomodar, pero él me dijo que la celebración sería en la casa de su primo Héctor. Ellos vivían bastante cerca el uno del otro, en las afueras de Caleta Esmeralda. Además, estaría el Jimmy, un amigo de Héctor con quien yo ya había compartido un par de veces. Mi madre también intervino, diciendo que se quedaría mucho tranquila si yo iba. Finalmente accedí, y mi madre quedó visiblemente aliviada. Poco después, llamaron a Esteban para avisarle que ya iban de regreso a su casa. Quedamos en ponernos de acuerdo más tarde, y se fue. Al rato, llegaron la pareja de mi madre y, luego, mi hermano. Almorzamos y, poco después, mi madre y su pareja se fueron a Santiago. Con mi hermano jugamos videojuegos en el computador un rato, y luego se preparó para irse a la casa de su polola. Las horas siguientes las dediqué al placentero arte de matar el tiempo.
A las 7 de la tarde elegí sin demasiado esfuerzo la ropa que usaría esa noche y la fui dejando sobre la cama. Luego me bañé, me vestí, preparé unas tostadas con mantequilla, una taza de café, y encendí la tele. Puse un rato las noticias mientras miraba Facebook en el teléfono. No había muchas publicaciones nuevas. Supongo que por los ánimos de Año Nuevo. Al rato dejé el teléfono, me lavé los dientes, me preparé y salí. La noche estaba fresca y tranquila. Pasé a una botillería y compré un pack de cervezas. Preferí no comprar cigarros. Llevaba una racha de varios días sin fumar, y no quería romperla justo para Año Nuevo. Mientras esperaba locomoción, pasaron varios colectivos llenos. No me urgía. Yo seguía escuchando música y disfrutando la soledad momentánea que ya se iba a romper por el resto del día. Pasó un colectivo con espacio para un pasajero, así que tuve que entrar por un costado y hacer que uno de los pasajeros que iba junto a la ventana se moviera hacia el medio. Le di al chofer una dirección referencial a la casa de Esteban. Esta estaba en plena ruta, así que tenía que estar pendiente para avisarle. Hasta ese momento iba escuchando música en mis audífonos, pero el chofer tenía la radio relativamente fuerte. No demasiado, pero sí lo suficiente para que las dos músicas se entremezclaran. Me terminé sacando los audífonos, los guardé en la mochila poniéndolos sobre el pack de cervezas, y me quedé mirando por la ventana. A los 10 minutos llegué a la casa de Esteban. Le avisé por WhatsApp, y a los 2 minutos salió a recibirme. La casa de Héctor estaba a unos 10 minutos caminando por la misma ruta. No entramos a la casa de Esteban. Fuimos de inmediato donde Héctor. El resto de su familia irían después en auto. En el camino, yo me imaginaba una escena con toda la familia reunida, tener que saludar a todo el mundo, presentarme, responder preguntas sobre mi vida, tener que escuchar a algún tío borracho contando historias eternas, etc. Era una ansiedad bastante tonta, pero cuando uno es más joven tiende a imaginar esas situaciones de una forma mucho más cinematográfica y cliché de lo que realmente son. Cuando llegamos, todavía estaban terminando los preparativos. Nos recibió la madre de Héctor y saludamos a algunos familiares que conversaban en la cocina de aquella humilde casa costera. Otros estaban ocupados ayudando y unos pocos niños pequeños corrían de un lado a otro. Después, salimos al patio. Héctor y Jimmy estaban tomando cerveza mientras el padre de Héctor preparaba la parrilla. Los saludamos, nos sentamos con ellos y saqué las cervezas que había llevado. Héctor me dijo que las guardara, porque en la casa había de sobra. Lo hice como con resignación. Con Jimmy coincidíamos de vez en cuando en alguna junta en la casa de Héctor o de Esteban, pero él para mí era una especie de misterio. Nunca supe de dónde lo conocía ni se me ocurría preguntarlo. No lo tenía en redes sociales, nunca me aparecía entre los contactos sugeridos y ni siquiera sabía si vivía en Caleta Esmeralda. Jamás me lo había encontrado por casualidad en la calle. Era como una de esas personas que solo aparecían en ciertos contextos. Era fácil conversar con él, pero siempre me dio la impresión de que las partes más importantes de su vida permanecían ocultas. Después hablamos de lo que haríamos más tarde, pasada la medianoche. Héctor y Jimmy irían a un carrete donde una compañera de curso de Héctor. Esteban se quedaría ahí, con su familia y yo me iría a mi casa. Esteban les contó que yo quería pasar el año nuevo viendo televisión, lo que hizo que se burlaran. Yo insistí en que genuinamente no me parecía una mala idea, pero las burlas eran entendibles. No insistí mucho. Al rato llegó la madre de Héctor para pedirnos ayuda. Pronto comenzarían a llegar más invitados y todavía quedaban varias cosas por preparar. Nos levantamos y empezamos a colaborar con los últimos arreglos. Fuimos a buscar 2 mesas largas que estaban al fondo del patio, y las pusimos en forma de L. Pusimos las sillas, manteles, y luego ayudamos con la loza y el servicio, y preguntamos un par de veces si faltaba algo más. Había muchos tipos de ensalada, y una gran olla de arroz blanco. Empezaban a sacar la carne. De a poco comenzó a llegar el resto de la gente, incluyendo los padres de Esteban. Todos eran familiares. Eran unos 15 adultos, además de los chicos y yo. Según me contaban Héctor y Esteban, todos vivían relativamente cerca. Al menos en la misma región. La mayoría era gente mayor, por sobre los 50. Más de una vez me acerqué a saludar a alguien que ya había saludado. Es gracioso ir notando los parecidos entre familiares, sobre todo cuando se trata de gente mayor. Es como si volvieran a ser niños por un rato. Fuimos todos a la mesa. Con los chicos nos sentamos al final de la L.
A nuestro lado se sentaron Lorenzo y Carolina, la hermana mayor de Esteban. Debían tener unos 30 o 35 años. Tenían un hijo de unos 4 años que en ese momento dormía dentro de la casa y un bebé que Carolina llevaba en brazos. Había música puesta, pero a un volumen relativamente bajo. Entre las conversaciones de los distintos grupos ya había suficiente ruido. No era una de esas reuniones familiares donde una sola persona habla a la vez. Todos hablaban con quienes tenían más cerca. Lorenzo conversaba tanto con nosotros como con la gente mayor. Carolina, en cambio, estaba más pendiente de los niños. Entre ellos, más que conversar, solo se hablaban cosas prácticas, repartiéndose tareas y dándose indicaciones. Lorenzo era ingeniero y, por lo que alcancé a entender, con su esposa les iba bastante bien. Tenía pinta de ser una persona sociable y trabajadora. Se veía con energía, aunque también con ese cansancio característico de quienes pasan todo su tiempo entre el trabajo y la crianza de hijos pequeños. Después de comer, la gente empezó a dispersarse un poco. Algunos seguían sentados a la mesa, otros se levantaban y después volvían. Todavía quedaba comida, así que de vez en cuando alguien se servía algo más. Yo me sentía bastante cómodo. Ayudaba que Jimmy también estuviera ahí, que yo no fuese el único externo a la familia. La comida estaba exquisita, aunque habría comido más carne si me hubiesen ofrecido. Al final terminé llenándome con arroz y ensalada chilena. Tampoco me quejo. El arroz blanco estaba exquisito. A mí nunca me quedaba así, por alguna razón. Durante la sobremesa, Héctor nos hizo una seña para salir a fumar marihuana. Me llamó la atención que no tuvieran problemas con ir a fumar estando su familia ahí, aunque fuera a escondidas. Eran muy relajados, realmente. Al menos en comparación con mi familia. Me paré sin saber si quería fumar. Tener un ataque de ansiedad durante Año Nuevo sonaba como una pésima idea. Los chicos invitaron a Lorenzo y nos instalamos frente a la casa, junto a la calzada. La noche estaba tranquila, aunque de vez en cuando algún vehículo pasaba a gran velocidad. Al otro lado de la calle, los vecinos celebraban en el patio de su casa. Mientras Jimmy preparaba el pito de marihuana, Esteban me preguntó si esta vez sí iba a fumar. Jimmy y Lorenzo quedaron confundidos, entonces tuve que explicarles eso de que la marihuana a veces me hacía sentir mal. Entonces, Jimmy contó que una vez en una junta con unos amigos, mientras fumaban marihuana, uno de ellos estuvo harto rato en silencio hasta que, de repente, los interrumpió para decirles que se sentía raro y que, por favor, llamaran una ambulancia. Al principio no le creyeron. Pensaron que estaba bromeando, pero el chico estaba pálido y comenzó a insistir angustiado. Decía que, por favor, que parece que le estaba dando un infarto o algo y les rogaba que lo llevaran a urgencias. Intentaron calmarlo sin éxito y, como uno de ellos andaba en auto, entre él y otro amigo terminaron llevándolo al hospital. Resulta que no era un infarto ni nada de eso, era un ataque de pánico. Al chico, en urgencias, le dieron un tranquilizante o algo, luego los amigos lo fueron a dejar a su casa y, entonces, regresaron a la junta. Lorenzo me dijo el típico mantra, es psicológico no más, compadre. Tienes que puro relajarte. Yo prefería que cambiáramos de tema. Jimmy encendió el pito y este comenzó a circular entre nosotros. Cuando llegó a mis manos, inhalé muy poco. Una cantidad que probablemente no tendría efecto alguno. Creo que lo notaron, pero no me dijeron nada. Mientras tanto seguimos conversando sobre los planes para después de medianoche. Lorenzo regresaría temprano a casa con su esposa. Decía que, por sus hijos chicos, todavía faltaban años para recuperar la libertad de salir sin preocupaciones, aunque para entonces ya estaría más viejo. Esteban le dijo, pero Lorenzo, si eres un lolo. Esa fue la única respuesta a su lamentación de hombre adulto. Como Lorenzo andaba en camioneta, Héctor y Jimmy le preguntaron si los podía dejar en el centro cuando se fuera. Aproveché de sumarme. Lorenzo aceptó sin problemas. En la vereda de enfrente había un perro quiltro pequeño y gordo observándonos con curiosidad. Jimmy intentó llamarlo, pero el animal se limitó a mover la cola y mirarnos ansioso desde la lejanía. Héctor nos dijo que el perro era de los vecinos que estaban celebrando al otro lado de la calle. Que el perro casi siempre andaba afuera. Cuando el pito volvió a mí, Esteban y los demás me insistieron en que fumara un poco más. Inhalé una cantidad normal, lo cual era mucho más que la anterior. Seguido del sonido de un auto pasando a gran velocidad, desde cerca se oyó un golpe sordo y fuerte, como un sillón que cae desde la altura.
Rápidamente nos tornamos, y vimos un bulto rodar pesadamente por el costado del vehículo que siguió sin disminuir su velocidad. Los perros de las casas aledañas, exaltados, comenzaron a aullar y a ladrar escandalosamente. El bulto que rodó lenta pero agresivamente era el perro que hacía un momento nos miraba desde enfrente de la calle. Luego de la sorpresa, exhalé el humo. Chuta, era el perro de los vecinos de enfrente, dijo Héctor. Luego, Esteban dijo, Jimmy, ¿vayamos a sacarlo? No vaya a pasarle otro auto por encima. Jimmy accedió. Fueron, levantaron al perro, lo devolvieron a la vereda, y regresaron. Esteban era mucho más práctico que yo. Generalmente, en momentos como ese, yo solo atinaba a observar. Yo me había quedado más pegado. Esteban comentó que el perro había gruñido cuando lo movieron. «O sea que sigue vivo», pregunté. Todos excepto Lorenzo miramos en dirección del perro. En la casa de los dueños del perro se seguía festejando. Me pregunté a qué hora se enterarían. Pensé en preguntarles a los chicos si en esa casa vivían niños, pero no tenía caso. Las miserias de la vida es mejor darlas por sentado. Tuve miedo de que la marihuana me hiciera un mal efecto, había mantenido el humo durante mucho rato dentro de los pulmones. Fuimos distrayéndonos en otras conversaciones. Los perros de las casas aledañas de a poco se empezaban a calmar, pero todavía podían oírse algunos gemidos dispersos. Entonces apareció Carolina, la esposa de Lorenzo. Llegó preguntando que por qué los perros aullaban tanto. Lorenzo le dijo, es que atropellaron al perro de la casa del frente, mira, y apuntó a la vereda de enfrente, al bulto que yacía inerte en el suelo. Carolina se lamentó, y dijo que era mejor que los dueños no se enteraran ahora mismo. Luego nos recordó que faltaba poco para las 12 y nos invitó a volver a la casa. Miré la hora. Faltaban 15 minutos. Lorenzo le preguntó, ¿los niños?, y su esposa le respondió, están durmiendo. Él propuso despertarlos para que recibieran el año nuevo, pero Carolina dijo que mejor que no. Que era mejor dejarlos descansar. Lorenzo, entonces, entró a la casa. Carolina, antes de seguirlo, se quedó observándonos durante unos segundos. Sonriendo, nos preguntó, ¿estaban fumando marihuana? Tras un breve silencio, Esteban dijo, sí, Carolina, pero relájate. Es año nuevo. Carolina dijo que no le molestaba que Lorenzo se fumara un pito de vez en cuando, pero que más tarde tenía que conducir. Finalmente dejó el tema atrás y nos invitó a entrar a la casa, ya que se acercaba la medianoche. Volvimos con el resto de la gente. Algunos seguían comiendo de lo poco que quedaba. Habían quitado una de las mesas. Los demás estaban repartidos por el patio, bebiendo, fumando y conversando. Héctor sacó del refrigerador otra ronda de cervezas, y nos las trajo. Bebíamos sin conversar mucho. Parecía que estábamos algo cansados. Me di cuenta de que la marihuana casi no me había hecho efecto. Me quedé un rato mirando el teléfono mientras bebía una cerveza lentamente. Era como una forma de esconderme un rato. Tampoco tenía muchas ganas de beber. Ni de mirar Facebook. Había comido mucho arroz como para que se me antojara beber cerveza, y las publicaciones que aparecían en Facebook eran las mismas de hacía varias horas. Facebook antes mostraba solo a las personas y páginas que uno seguía. Ahora que casi nadie publica nada, Facebook te muestra publicaciones de páginas que no sigues, igual que Instagram. Al rato levanté la vista. No pude divisar a los chicos. Cerca de mí había un grupo de hombres mayores fumando cigarro. Pensé en pedirles uno, pero recordé que fui con la disposición a no fumar. No iba a arruinarlo cuando solo quedaban unos minutos para Año Nuevo. En un contexto de real sociabilización, probablemente habría aceptado uno y no me habría sentido tan culpable. Volví a mi teléfono y seguí mirando las publicaciones que ya había visto en la tarde. Empecé a ponerles más atención. Volvía a levantar la vista y aún no divisaba a los chicos. Bebía la cerveza como saboreándola, intentando disfrutarla. De un momento a otro, se generó una algarabía en el ambiente. Levanté la vista. La gente estaba entre alegre y alarmada. La madre de Esteban se puso a gritar entre medio de todos, ya son las 12. Ya son las 12. Miré la hora en mi teléfono. Eran las 12:04. Tal como yo, todos habían olvidado estar pendientes de la hora. No me había dado cuenta, a pesar de que estuve todo ese rato mirando el teléfono. Me dio un poco de risa. Por alguna razón, me gustó que el año nuevo hubiera pasado sin que me diera cuenta.
Divisé a Esteban y a Héctor entre la gente. Eran una familia. Yo no sabía muy bien si meterme entre medio. Entonces vi a Jimmy al otro lado de la mesa. Estaba solo, igual que yo. Tenemos que abrazarnos, Martín, me dijo. Sí, respondí torpemente. Titubeamos un segundo sin saber por qué lado acercarnos. Jimmy reaccionó primero y rodeó la mesa. Nos abrazamos, nos deseamos un feliz año nuevo y después fuimos a unirnos con el resto de la gente. Me incomodó un poco abrazar a Lorenzo. Se me hacía más fácil abrazar a un desconocido que a alguien que venía recién conociendo. Como apenas conocía a la mayoría de las personas que estaban ahí, tuve que hacer un esfuerzo para asegurarme de no saludar a la misma persona 2 veces y otro para asegurarme de no dejar a nadie sin saludar. El ritual de los abrazos tomó una pequeña eternidad. Poco a poco, los ánimos fueron calmándose. Hacia el centro de Caleta Esmeralda comenzaron a escucharse y verse fuegos artificiales. Estábamos rodeados de árboles, así que apenas podían distinguirse entre la oscuridad de las ramas. Se escuchaban mucho más de lo que se veían. El sonido llegaba poco después de las explosiones en el cielo. Unos 15 minutos más tarde, los chicos y yo comenzamos a organizarnos. Había que partir pronto. Héctor fue a hablar con Lorenzo. Volvió al rato, y nos dijo que se irían en breve. Lorenzo y Carolina estaban tardando, aunque parecían apurados. Iban y volvían. Se me hizo triste verlos en ese momento. Un niño pequeño durmiendo dentro del auto, Carolina con un bebé entre sus brazos, y Lorenzo yendo y viniendo con un montón de objetos de colores infantiles. Sé que puede sonar absurdo que esa escena se tome como algo triste, pero así me sentía en ese momento, y a esa edad. Una vez listos, nos despedimos de Esteban con ese típico saludo entre hombres, un apretón de manos con un medio abrazo y chocando hombros. Luego nos despedimos del resto de la gente de forma más general, salimos y nos subimos a la parte de carga de la camioneta. Mientras íbamos partiendo, divisé al perro que aún yacía en la oscura vereda. Me preguntaba si seguía vivo. Deseaba que no. Nos fuimos mirando las estrellas. Había buen clima, el aire se sentía fresco. El viento era reparador, se sentía pasar entre el pelo como un masaje frío, relajando, pero a la vez despertando. Casi no hablamos en el camino. Era difícil con el ruido del viento y de la camioneta. Como a los 15 minutos llegamos a la plaza de armas, nos bajamos, y nos despedimos de Lorenzo y Carolina. Ya eran cerca de la 1. Mi casa estaba hacia el sur. Héctor y Jimmy caminaron hacia el norte. Después de despedirnos en la plaza, saqué los audífonos de la mochila y me los puse. Ahí seguían las latas de cerveza que había llevado, pero ahora estaban a temperatura ambiente. Puse música y empecé a caminar hacia mi casa. En el trayecto, me cruzaba con gente que parecía recién estar empezando la noche. Llegué a mi casa vacía. Dejé las cosas y encendí la tele para ver qué estaban dando. Me encontré con una de esas típicas transmisiones de Año Nuevo que generalmente se hacen desde Santiago o Valparaíso, con algún animador famoso, pero no lo suficientemente exitoso como para rechazar ese trabajo. Había celebración en casa de unos vecinos. Parecía ser una celebración de gente joven, porque solo sonaba reggaetón de fondo. Me preparé un té en lugar de un café, para que no se me quitara el sueño. Lo hice bien dulce, por la leve fatiga que tenía. Al rato me acosté. No tardé mucho en quedarme dormido.